porque es imposible ser competente en todas las lenguas que hay en un aula por parte del profesorado. Es imposible que por las condiciones de la propio proceso social que significa una inmigración, que exista una motivación muy favorable por parte de los padres hacia el euskera, una lengua que, como tú bien decías antes, y a mí me ha pasado encontrarme eso en la práctica de las investigaciones, es que ni siquiera se encuentran con que es algo que supieran que existía. Y que en algunos casos, incluso en el caso concretamente del colectivo latinoamericano, se ha convertido en una cierta dificultad. Nuestras investigaciones, que coinciden también con las de Cataluña, dicen que es el colectivo que presenta más resistencia, porque claro, ellos pensaban que traían una lengua que por lo menos ese tema lo tenían resuelto, no tendrían que, y se encuentran con una situación en la que también van a tener que manejar el euskera, al menos, como hablábamos el otro día en el observatorio, al menos si quieren progresar y promocionar hacia unas posiciones dentro del contexto social más favorables, ¿no? Bueno, entonces, esto es un frente que tenemos de investigación, que es decir, bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar, por una parte? Y por otra parte, ¿cómo podemos plantear desde el punto de vista metodológico, de trabajo en aula, para trabajar con este tipo de colectivos? Tú antes has mencionado, efectivamente, investigaciones, aquí se están haciendo cosas en esta dirección, pues la inclusión de alguna forma de la lengua y de la cultura de los que vienen de otros países en la medida de lo posible, lo que es la dinámica de aula. Esto ha sido una dirección, pero sí que es verdad, vamos a ser sinceros, que lo que hemos comprobado es que esto es insuficiente. Es algo necesario, un reconocimiento a las lenguas maternas de cada uno de los que viene es absolutamente necesario para favorecer un proceso de inclusión, para favorecer un proceso de mayor motivación. Esto es cierto, pero que también es insuficiente. También hemos visto que es absolutamente necesario, esto no creo que eso es evidente, y lo sabemos y se ha hablado aquí, que el conocimiento lingüístico, la competencia lingüística es absolutamente necesario, por supuesto que sí, de nuestras lenguas aquí autóctonas, pero todavía eso tampoco es todo lo que necesitamos para que las cosas funcionen como nos gustaría que funcionaran, es decir, algo así como lo que habíamos conseguido con la situación anterior, pues conseguirlo también con las nuevas lenguas y las nuevas culturas. Entonces, ahí estamos abriendo dos líneas de investigación o dos grandes campos de abordaje para poder avanzar en esa dirección. Por un lado, nos estamos replanteando las propias variables de investigación. Antes decías edad de llegada, tiempo de estancia, son las variables que habitualmente manejamos. Y nos estamos dando cuenta de que no son unas variables fiables. Por ejemplo, edad de llegada. Es cierto, las investigaciones así lo demuestran, que claro, lógicamente, cuanto más prematuramente, más tempranamente se incorpora al sistema educativo, evidentemente van a tener hipotéticamente las mismas facilidades. Pero también la investigación está demostrando que eso no es cierto, porque depende, no cierto 100%, porque depende de cómo sea luego el proceso de escolarización. Algunos que se incorporan más tarde tienen un proceso de escolarización más favorable, vamos a decirlo así, y se pueden incorporar mejor que otros que, a pesar de haberlo hecho de forma temprana, por las razones que ahora no vienen al caso, su proceso no ha sido tan favorable, y entonces al cabo de un tiempo nos encontramos con... Hombre, sí que hay unas ciertas edades, se va demostrando, a partir de las cuales ya, por mucho esfuerzo que se haga, la posibilidad ya es bastante difícil, ¿no? O, por ejemplo, país de origen, es una variable que a mí me encanta hablar de esa, ¿no? Tenemos una tendencia equivocada a hablar de argentinos, chilenos, ecuatorianos. No, Argentina es tan diversa como somos nosotros, Ecuador es tan diverso como nosotros. Por ejemplo, hay investigaciones, yo conozco una hecha en Echevarri, que no la hemos hecho nosotros, pero la conozco, muy cerquita de aquí, que demostraba que los que pertenecían a una clase social más alta argentina tenían una identificación mucho mayor con todo el proceso de recuperación de la lengua del euskera y valoraban mucho más todo lo que eso significaba que sus propios compatriotas que pertenecían a otro tipo de lenguas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente sabían valorar mucho más lo que significaba. De hecho, en nuestros estudios actitudinales vemos que hay una diferencia claramente en función del nivel sociocultural de los que participan. De todas formas, quiero aprovechar para decir que sí que tenemos una muy buena noticia que se ha comprobado tanto en Cataluña como aquí. Y es que las actitudes de los que vienen de fuera hacia las lenguas, nosotros trabajamos en secundaria, las actitudes de los que vienen de fuera son
cuando menos neutras y en muchos casos favorables. Y, por tanto, o vamos a decirlo al revés, las actitudes menos favorables son absolutamente minoritarias. Y esto es muy importante porque también lo hemos hecho al revés. Los autóctonos también tienen unas actitudes que es muy minoritaria, la actitud no favorable hacia las lenguas maternas de los que proceden de otros países. Esto nos da un campo en el que podemos movernos, de tener una cierta tranquilidad y que efectivamente por lo menos contamos con esa predisposición inicial. Ahora va a depender de nosotros que hagamos ciertas cosas. Y decía que había como dos líneas de trabajo a grandes rasgos. La otra, que es precisamente ahí donde nos encontramos en la Universidad de Pensilvania y concretamente con la profesora Pomeranz, es algunas investigaciones que ya se han empezado a hacer en Cataluña, algunas aproximaciones que hemos hecho aquí en el País Vasco, algunas investigaciones que sé que se están haciendo, por ejemplo, en Francia. Estuve en un congreso donde se planteaban este tipo de cosas ya hace varios años, muestran que, si bien es cierto que efectivamente todo el esfuerzo institucional, todo el esfuerzo académico que hacen los centros, el profesorado, etcétera, es fundamental, pero hay una parte que tiene un peso importantísimo al cual hasta ahora quizás no le hemos prestado toda la atención debida, y es precisamente la acogida del propio alumnado autóctono en el aula. Esta es una cosa que es novedosa, relativamente novedosa, quiero decir, en el sentido de que aquí todavía no se ha desarrollado demasiado la investigación y que nos muestra que cuando el alumno inmigrante o procedente de otro país, o como se quiere llamar, que incluso en la terminología hay sus desacuerdos, cuando viene, el papel que juegan los alumnos autóctonos de hacerles sentir que están incluidos, de acogida, juega un elemento fundamental. Entonces, en resumen, ahí tenemos todo un campo de trabajo en torno a estudios más etnográficos, porque las grandes cifras más o menos ya las vamos conociendo. Y algo quería decir a propósito de eso, no quería dejar pasar la ocasión. Hablábamos antes de los datos del informe PISA. Yo creo que hay otro elemento que debemos de manejar con bastante cautela, y es el tema de las estadísticas. Lamentablemente las estadísticas se pueden volver contra nosotros, en el sentido de que hay estudios en Cataluña que se han hecho. Aquí hemos todavía hecho a niveles todavía no demasiado rigurosos de tanteo, y coincide que muchas veces lo que sucede es que la propia estadística genera unas expectativas en el profesorado a nivel inconsciente, no vais a perdonar la interpretación psicológica, que hacen que no haya una conexión tan fuerte, no porque sean de tal o cual país o de tal o cual etnia o raza, sino porque hay como una especie de previsión de que efectivamente van a tener dificultades. Y entonces, efectivamente, y al final se acaba convirtiendo en un efecto Pigmalión, de la profecía autocumplida, de que, claro, como efectivamente ellos tienen dificultades, pues al final ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema también que a mí me preocupa mucho, porque por un lado necesitamos concienciar de que ese es un tema que está ahí, que es un colectivo al que hay que atender de alguna manera para favorecer pero también manejar eso de forma que no se vuelva contra nosotros porque pueda tener. Por lo cual, el campo, que es el mío, de formación del profesorado en estos terrenos, en términos actitudinales, de expectativas, etcétera, es otra línea de trabajo de investigación que nos puede abrir. Es decir, en definitiva, yo casi respondiendo a lo que tú decías antes, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pues fíjate tú, yo lo que diría es ser más humildes. Es decir, estamos ante una situación difícil de manejar, vamos a aceptar que lo es y vamos a ver realmente qué podemos hacer, no para encontrar las grandes soluciones, sino a lo mejor para abrir vías, para ir creando unas condiciones de acogida desde el punto de vista más psicológico, más actitudinal, que seguro que si generamos eso va a repercutir luego posteriormente en el rendimiento. Porque a veces ponemos demasiado el foco, es lógico, y desde las instituciones es normal que ocurra, porque la preocupación es pues que haya un buen rendimiento, los informes sean favorables, lo comprendo. Antes también lo decía, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, ¿no?, que ocurre y yo lo comprendo. Pero mi obligación desde el campo de la investigación es decir, bueno, eso está bien, pero a lo mejor hay veces que para incidir sobre algo no hay que incidir directamente, sino indirectamente. Entonces, visión sistémica, puramente, ¿no?, perspectiva sistémica, donde el efecto palanca, en la perspectiva sistémica, de que a veces para solucionar algo hay que incidir sobre elementos indirectos. Antes de decir, si con eso termino, no me quiero
alargar excesivamente, antes decíais la importancia del contexto social, para mí fundamental. Yo tengo una perspectiva claramente sistémica a la hora de analizar y entiendo que todos los sistemas tienen que estar de alguna forma coordinados entre sí para que funcionen. Y ahí incluyo todos, lógicamente, ¿no? Entonces, evidentemente, para que eso funcione, a veces hay que incidir más. Por ejemplo, estaba recordando ahora el caso de una niña rumana que tiene unos resultados académicos en un modelo D excelentes, equiparables a los de precisamente un niño, estamos hablando de una zona vascoparlante, una escuela pequeña, una escuela chiquilla, y son equiparables. ¿Por qué? Porque resulta que los padres, y especialmente la madre, está en las córricas, está metida en Euskaltegi, no sabe euskera totalmente, ni mucho menos, pero está tan implicada, está lo que hablábamos antes, uno de los elementos de la motivación. Pues a lo mejor puede haber un efecto palanca directo. Si en el aula tenemos muchas dificultades para manejar tanta diversidad, a lo mejor desde esos otros puntos de vista podemos manejar, no sé. Quizás en esa dirección puedo resumir por dónde van nuestras investigaciones y nuestras inquietudes para intentar afrontar esta situación que era la pregunta, ¿no? Yo solamente por puntualizar una pequeña cosita, o puntualizar o añadir un dato, ¿no? Bueno, estando totalmente de acuerdo en todo lo que ha mencionado José Chua, efectivamente sí hay casos de alumnos que están incluso en bachiller estudiando en un modelo D, es decir, prácticamente todo en euskera, y están sacando incluso mejores resultados que los autóctonos. También sí que lo vemos. Pero también es cierto que estadísticamente sabemos que son una minoría, ¿no? Las situaciones normalmente son más complicadas. Y volviendo al tema de las estadísticas, yo creo que es importante conocerlas, por lo menos a nivel interno, para saber en qué medida tenemos que mejorar o